Usted se da cuenta hasta este momento que este señor va a hacer lo que no hizo su papá, lo que no hizo su abuelo y probablemente su bisabuelo, porque vienen ya desde tiempo estas luchas entre el sur, no se olviden, Siria, Babilonia, norte, perdón, contra el sur, Egipto. Pero ¿quién está en el medio? La tierra de Israel. Y ustedes se van a dar cuenta lo importante o el tremendo papel que juega Israel cuando toquemos el asunto del continuo sacrificio. Cuando hablemos del templo de Jerusalén y lo que este individuo hace, cosa que ninguno de sus antepasados se atrevieron a hacer. Porque amén, Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para seguir hacia adelante con Daniel capítulo 11. Vamos a ver la segunda parte que incluye los versículos del 36 al 45. Aquí vamos a ver el gobierno final. Este capítulo 11 puede parecer un poco complicado o enredado, pero cuando uno lo estudia detenidamente y puede de vez en cuando volver al capítulo 8 de Daniel, uno lo puede entender mejor, porque allí fueron dadas profecías bien específicas. Yo siempre les recuerdo ese macho cabrío y el carnero que representaban esos dos imperios de Grecia y también de Persia. Y el asunto de Grecia, que es el que nos interesa, porque tiene mucha relación, capítulo 8 con el capítulo 11, porque ahí es que habla de la división del imperio griego en 4 partes. Y aquí nosotros la vemos con lujo de detalles. Cualquier libro que comente el libro de Daniel siempre le va a hablar de Antíoco Epífanes IV, tanto en el capítulo 8 como aquí en el capítulo 11. Y ambas referencias a este anticristo chiquito en miniatura, pues tiene que ver mucho con el anticristo, el personaje, el último gobierno humano que va a existir, y lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, en Apocalipsis no dice exactamente todo lo que le va a pasar al anticristo. De hecho, ni siquiera se habla directamente del templo dentro del mismo gobierno de él, cuando usted y yo sabemos, según Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que el templo ha de jugar un papel súper importante. Yo vuelvo a recalcar aquí, y perdone que sea reiterativo en esto, que cada vez que se hable de sacrificio, de continuo sacrificio, eso tenemos que asociarlo al templo, pero al templo de Jerusalén, al templo de los judíos. El resumen que nosotros encontramos aquí del versículo 36 al 45 son detalles que tienen que ver con la última semana o la semana número 70 de Daniel capítulo 9. Tengo que recordarle que esa semana tiene que ver directamente con el último gobierno humano de los que fueron descritos proféticamente en Daniel capítulo 2, la imagen, Daniel capítulo 7, el desfile de bestias, o los capítulos últimos que hemos estudiado, especialmente el capítulo 9 de Daniel. Entonces el plan profético de Dios, uno puede decir que hasta este punto se ha de cumplir. Aquí está la carrera del anticristo y todo debe ocurrir antes de la segunda venida visible de Cristo y antes, lógicamente, del gobierno milenial. Aquí son de las cosas que cuando uno le presta atención a lo que debe ocurrir en cada etapa de la agenda profética de Dios, nada ni nadie podrá confundirnos, ni siquiera hacer que nosotros nos movamos de la manera de pensar. Porque desafortunadamente en el mundo cristiano fluyen muchas informaciones sin bases bíblicas, fruto de la emoción de un predicador, de una predicadora, que dice cosas, a veces tiene buenas intenciones,
pero al no tener un fundamento bíblico, termina hasta enseñando una herejía. El tiempo que usted y yo estamos viviendo ahora, cuando yo le estoy hablando, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces hay cosas del anticristo que en este tiempo no van a ocurrir, y cosas de este tiempo no se van a repetir en ese gobierno último humano. Por lo tanto, prestemos atención a esta sección de Daniel capítulo 11, versículos 36 al 45. Vamos a ver el verso 36, dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Una palabra un poco difícil, lo que hable de la soberbia que lo va a coronar. Note bien, la soberbia. Ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, en minúscula, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Claramente, mi hermano, se cumple segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. ¿Qué es lo que dice allí? El cual, refiriéndose al anticristo, al hijo de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ustedes ven con qué claridad lo dice Pablo a los tesalonicenses, que fue una iglesia muy buena, pero que se dejó mover fácilmente de su manera de pensar, porque alguien escribió cartas, alguien tuvo sueños, o alguien intencionalmente quiso deteriorar por lo menos la doctrina de la resurrección. El anticristo se va a oponer no solamente contra el Dios verdadero, es contra cualquier cosa que se llame Dios o que sea objeto de culto. Desde todos esos lugares donde leen la taza, la palma de la mano, el zodíaco, entonces desde ahí hasta la iglesia verdadera de ese momento, el anticristo va a reclamar que la persona que tiene que ser adorada tiene que ser él, tiene que ser él. Y nosotros ya vimos que su gobierno de 7 años, dividido en 2 partes de 42 meses cada una, en la primera parte él tiene todo dominio, toda autoridad y hace lo que le venga en gana. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6 dicen claramente que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ese es el tiempo de él y es lo que está viendo Daniel. Como Daniel mira hacia adelante, eso es lo que él está viendo aquí. Pero mire por qué a mí me gusta mucho esto y a ustedes también. Y es que como hay profecía de doble referencia, esta es una de ellas. Y la gran parte del capítulo 8 de Daniel, donde Antíoco Epífanes IV hace el papel del anticristo en miniatura. Él pudo haber echado a perder el palacio del rey, la casa de los ricos, pero el interés de él era el templo, profanar el templo, y él mismo como abominación desoladora sentarse en el templo, sacrificar un puerco allí, una puerca. Entonces el anticristo, el verdadero personaje, hace exactamente lo mismo, porque el diablo, que es Satanás, que es el dragón, que es la serpiente antigua, le da trono, poder y autoridad. Y ese es su momento. Y así perfectamente lo está diciendo Daniel 11:36. Miren el verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. La soberbia lo va a coronar. Yo tengo la idea, y es muy personal, de que el anticristo, de alguna manera u otra, tiene lazos, nexos judíos. Para mí tiene sangre judía, porque como él va a engañar a los judíos, porque nosotros decimos anticristo, decimos bestia, decimos inicuo, decimos hijo de pecado, pero en el momento que él aparezca, nadie lo va a llamar con esos epítetos, con esos nombres, sino que se le va a llamar el emperador, el gobernante, lo que sea.
Entonces, para el pueblo judío de ese tiempo, ellos van a firmar un convenio con él porque ellos creen que él es el Mesías. Entonces, la aspiración política y militar que tiene el judío de el Mesías, él lo va a satisfacer. Porque primero va a limpiar a Israel de dominio extranjero. Y ellos van a tener un reinado parecido al del tiempo de David. Y ese será su gran engaño. Y la Biblia dice, mi pueblo firmará un pacto de muerte. Entonces, del Dios en mayúscula, del Elohim nuestro, él no va a hacer caso. Probablemente está hablando de ese lazo de sangre que él tiene con el pueblo judío, y el pueblo judío como un pueblo teísta, monoteísta en Dios, el verdadero Dios. Entonces él no hará caso de Jehová, pero tampoco hará caso de ningún Dios. Todos los dioses son fruto de la imaginación humana, porque los dioses no existen. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el tipo, mire, ni siquiera le va a interesar el amor de las mujeres. No es que el tipo sea un homosexual, es que no le va a dar prioridad a eso. No le va a dar prioridad. Primero va a engañar a los judíos haciéndose pasar por el Mesías. Y por otro lado, no tendrá como prioridad el amor de las mujeres. Hay algunas personas que leen y rápidamente dicen, no, que el tipo va a ser un homosexual. No, es que no le va a dar prioridad a este asunto. Verso 38 dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. En el mundo católico romano le llaman Santa Bárbara, el Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Es decir, fortaleza que era casi imposible penetrarlas. Y colmará de honores a lo que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Muchas cosas de esto tienen que ver con judíos, que son los que los reconocen como tal, y con el soborno y la lisonja es que él logra conquistar a este tipo de gentes. Entonces notemos, mis hermanos, que él se va a fortalecer en el poder del dragón, en el poder de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua. Hay un caso que es muy importante que nosotros lo recordemos, y ustedes mismos lo pueden buscar después en 2 Corintios, donde el apóstol Pablo habla de la militancia en este cuerpo y de la militancia en el poder de Dios. Lo primero que Pablo dice es: yo reconozco que vivo en este cuerpo, y este cuerpo de manera innata tiene cierto poder, tiene cierta autoridad para hacer o no hacer cosas. Pablo dice: yo no milito por la fortaleza del cuerpo humano. Yo milito con las fortalezas de Dios, las cuales son capaces de destruir fortalezas, mire, de toda soberbia, todo espíritu soberbio que se levanta a humillarlo y llevar cautivo a Cristo todo pensamiento. Entonces, lo que hace el anticristo es que él no depende de su propio poder, sino del poder de Satanás. Por eso es que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que es un capítulo recurrente para nosotros, porque es muy escatológico, dice que este tipo viene por obra y gracia de Satanás, con señales, con poderes engañosos. Entonces él va a honrar a ese individuo, que es lo que el diablo siempre ha querido. Usted ve que cuando uno lee el capítulo 1 de la carta a los romanos, ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Que un pueblo que prácticamente conoció a Dios nunca le dio gracias, nunca glorificó a Dios como a Dios. Luego vemos que Satanás le dijo a Cristo: yo quiero que tú postrado me adore, me glorifique. Entonces Cristo no lo va a hacer, el verdadero pueblo de Dios no lo va a hacer. Entonces personas como el anticristo sí lo hacen y reciben de parte de Satanás todo tipo de autoridad. Mire, su Dios es el poder, un poder que viene del diablo. Apocalipsis 13, capítulo 2 dice que el dragón, oiga bien, que el dragón es Satanás, diablo y serpiente antigua, le da su trono, poder y grande autoridad. Y ya vimos 2 de Tesalonicenses 2:9, hablando del origen de este tipo, dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, mire la palabra, al cabo del tiempo. El tiempo tiene un principio y tiene un cabo, un final. El rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Recuerden que de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, el anticristo como gobernante mundial tendrá grandes oposiciones. Y de los 10 cuernos que él recibe sostén y apoyo, a 3 de ellos derribará. Porque hay oposición interna. No hay una coherencia de gobierno. Nosotros veremos más adelante que llega un momento que los 10 cuernos, cuando se explica correctamente en Apocalipsis, dice que ellos le van a dar poder al anticristo y van a gobernar con él. Pero como estamos hablando de seres humanos empoderados por el diablo, entre ellos mismos hay problemas. ¿Qué es lo que presenta aquí el versículo 40? Hay problemas. Entonces vemos que el anticristo como gobernante reacciona, y según Daniel 7, 23 y 24, él puede derribar a 3 de los que previamente le dieron apoyo. Versículo 41. Aquí usted comienza a notar inmediatamente como que el versículo se le va a hacer familiar. Entrará a la tierra gloriosa. Ya ustedes saben cuál es la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa es Israel. Dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amós. Es casi seguro, yo estoy seguro, que esta es la tierra donde la mujer de Apocalipsis 12, que es Israel, no la iglesia, huye. Mira, ese remanente fiel, esa persona que se van a dar cuenta que el anticristo es un falso, un mentiroso, un engañador, que él no es el correcto Mesías. Cuando ellos se den cuenta de esto, ellos como la mujer que estuvo embarazada y dio a luz al hijo y que fue arrebatado para Dios, ellos van a huir a la tierra de Edom, de Moab y de los hijos de Amón. Dice, ¿por qué van a escapar? Porque Apocalipsis capítulo 12 claramente dice en el verso 6 que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días, que son 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces esos lugares van a escapar del dominio del anticristo. Apocalipsis 12, verso 13 al 17, dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio también. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo no quiero que ustedes se confundan. Yo lo que hice fue aquí colocar Apocalipsis capítulo 12, primeramente el versículo 6 y luego los versículos del 13 al 17 dentro del versículo 41 de Daniel capítulo 11. Usted puede hacer un alto, puede abrir su Biblia, puede chequear o puede escuchar lo que yo estoy diciendo y posteriormente por usted mismo, como si usted fuera miembro de la comunidad de Berea, cerciorarse por usted mismo lo que yo le estoy diciendo. Mira, esa visión del dragón y de la mujer de Apocalipsis 12, la mujer no es la iglesia.
no es la iglesia. Esa mujer es Israel. Israel como mujer es la que sale embarazada y tiene a Jesucristo. Y cuando ese niño varón nace, que hace lo que hace, cumple su ministerio, él es arrebatado para Dios. Entonces, como el diablo no lo pudo vencer, no lo pudo matar, entonces el enemigo de la justicia se levanta contra ese pueblo. Entonces la consumación máxima de la persecución del diablo contra el pueblo de Israel va a ocurrir en ese tiempo de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no puede destruir a Israel? ¿Por qué no puede destruir a la mujer? Porque Dios interviene. Entonces aquí te está hablando figuradamente y de manera poderosa cómo el Señor permite que se le den alas de águila, figuradamente, velocidad, rapidez, escape a estos lugares que menciona el verso 41 de Daniel 11. Milagrosamente esas provincias no caen, porque allí va a estar el pueblo de Dios judío siendo preservados hasta la segunda venida visible de Cristo. Como el diablo ya no puede con ellos, sabe que le queda poco tiempo, se mueve por todo el mundo para atacar a la descendencia de ella. Romanos capítulo 11, Romanos 9, 10 y 11, habla muy bien del parentesco que tiene la iglesia con Israel. Porque nosotros somos las ramas, Israel es como la planta. Entonces el Señor sacó al judío incrédulo, colocó allí al gentil creyente y somos alimentados por la misma savia. Entonces el diablo sale a perseguir a los que en ese tiempo son los santos de ese momento. Mi hermano, que adoran a Dios, tienen el mandamiento de Dios y el testimonio de Jesucristo. Usted ve la palabra Jesucristo, que ya es común tanto a los judíos de ese tiempo como a los gentiles de ese tiempo. ¿Y cuál es el problema en este tiempo? Que el judío no reconoce que Jesucristo es el Mesías. Pero en ese momento ellos lo van a reconocer. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos los versículos 42 y 43. Daniel 11. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, que está al sur de Israel, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, que son pueblos cercanos a Egipto. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Una vez más queda claro que el anticristo tendrá luchas internas y que aunque el diablo le ha dado trono, poder y autoridad, siempre hay pueblos que los retan, que lo desafían, que lo atacan. Su gobierno se tambalea porque Dios mismo manda derramar la copa número 5 sobre el trono de la bestia. Lo podemos leer en Apocalipsis 16, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Quiere decir que estos versículos de Daniel capítulo 11 están hablando de momentos difíciles para el anticristo. Sus primeros 42 meses él tiene todo poder, toda autoridad, él hace lo que quiera. Él puede vencer a los santos de ese tiempo. Él puede matar a todos aquellos que no se dejan poner ni el sello, ni la marca, ni el número de la bestia, ni en la frente, ni en su mano derecha. Porque él tiene todo poder para eso. Y lo tiene por tiempos y medio tiempo, por 1260 días o por 42 meses, que es lo mismo. Yo bendigo y glorifico el nombre del Señor, porque es que su palabra se cumple al pie de la letra. Y estamos hablando de un libro como Daniel, que hemos redondeado 600 años antes de Cristo, probablemente menos.
Y todo el tiempo de Cristo aquí, que han pasado más de 2000 años, hermano, y cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, todo esto se va a cumplir. Todo esto se va a cumplir. Mire qué precioso el verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Geográficamente, usted me puede decir de qué lugar aquí se está hablando. El monte glorioso, los mares. Hermano, está hablando de Israel. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Ese gran mar Mediterráneo. Ese monte santo. Hermano, está hablando de la tierra gloriosa. Hay un punto y coma, luego dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Yo le dije, hermano, que esto es el final de él. Esta es una descripción de Jerusalén, donde está el templo y donde se hacen los sacrificios. Y el fin de este individuo, el fin del falso profeta, el fin, vamos a decir, temporal del dragón, va a llegar, porque Armagedón está al doblar la esquina. La visión de Juan en Apocalipsis 16, versos 13 y 14, nos da a entender que los reyes de la tierra hay que convencerlos con señales mentirosas para ir a pelear en Armagedón contra Jesucristo, que viene en su segunda venida visible. Vamos a leerlo. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia, a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios, oiga bien, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El anticristo ahora mismo, según el verso 45 de Daniel capítulo 11, está en Jerusalén. Hermano, Armagedón está ahí mismito. Yo personalmente he estado allí y le puedo decir que es un valle enorme con un pequeño monte que se llama Megiddo, y al ser el principal monte, Ar quiere decir principal, Armagedón es el monte principal de Megiddo, y el valle de Jezreel, que es un valle enorme, como ellos conocen escrituralmente que los pies de Cristo se van a posar en el monte de los olivos. Ese es el mejor lugar para esperar a Cristo y guerrear contra él. Entonces el anticristo va a estar allí, pero su fin está pronto. Su fin, por eso lo dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto yo se lo voy a leer directamente y ustedes lo van a entender de una vez. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, 20 y 21. No tendrá quien le ayude, porque al anticristo el que le ha estado ayudando es el diablo. Eso da pena que haya personas que al día de hoy se recuestan de Satanás, no dándose cuenta que Satanás es un adversario vencido. Satanás está vencido. Por más que Satanás está vencido. Y todo aquello que se recuestan en el poder del diablo, ellos también están vencidos. Voy a leer el verso 19 hasta el 21. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron lanzados vivos
al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se cumple perfectamente bien ese verso 45 de Daniel capítulo 11. Llega a su fin y no hay quien le ayude. Mira, lo lanzan vivo al lago de fuego. Quien le ayudaba a él, que es el dragón, que es Satanás, que es el diablo, que es la serpiente antigua, entonces Dios manda a un ángel y lleva cadenas. Todo es una figura para que el lector entienda que Dios no tiene ni siquiera que ponerle la mano a Satanás, sino que manda a un ángel para que lo ate. Y en una cárcel que se llama la cárcel del abismo, allí lo van a meter por 1000 años y la cárcel va a ser cerrada y sellada. ¿Cómo puede una persona dejarse engañar por el sistema del mundo, por el sistema donde estamos viviendo, cuando es un sistema que está prácticamente condenado por Dios? Tú y yo tenemos que confiar plenamente en Dios. Yo quiero decirte antes de terminar que la revelación escatológica de Dios sirve solamente para santificarnos. Hay de aquellos que, siendo informados previamente por el Señor, no hacen caso a lo que Dios le está diciendo. Si tú estás plenamente convencido de que Dios te está hablando, de que su palabra es lámpara, que alumbra no solamente el camino, sino tus pies, para que sepas dónde debes colocarlo, entonces debes santificarte. Vivir una vida de entera consagración, porque la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, y si el Señor así lo permite, pronto vamos a entrar al capítulo último de Daniel, que es el capítulo 12. Porque Daniel todavía sigue mirando hacia el futuro. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, a Dios le damos las gracias y a ustedes también por la atención prestada. Ya le estaba hablando de la resurrección como algo que él iba a participar. Porque por muchos años que Job viviera, antes de su prueba y posteriormente a su prueba, él dice: yo sé que yo voy a ver a Dios, aún después que sea deshecha esta mi carne. Dice, Él se levantará del polvo de la tierra. Cuando tú buscas, Él se levantará Él, y lo conecta con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, te das cuenta que los que mueren en Cristo vienen con el mismo Cristo. Como